Un hombre desesperado por una herencia le pagó a una desconocida para que fuera su esposa. Un contrato millonario a cambio de un año de mentiras y sonrisas fingidas. Él creía haberlo comprado todo, incluso el control de sus sentimientos. No imaginaba que el corazón de una mujer no tiene precio y que los celos serían el pago por su arrogancia. El juego que crearon estaba a punto de consumirlos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a antiséptico y la tenue luz del pasillo del hospital eran la única realidad de Sofía desde hacía semanas. El sonido rítmico del monitor cardíaco que atravesaba la puerta de la habitación de su madre era una melodía macabra que la mantenía anclada a una silla de plástico, con el corazón encogido de angustia. La voz del doctor retumbaba en su cabeza, cada palabra un martillazo a su esperanza. La operación es urgente, señorita Vargas. Sin ella, a su madre no le queda mucho tiempo. La cantidad que mencionó después era tan astronómica que parecía una broma cruel, una montaña de dinero que jamás podría escalar, ni aunque trabajara 3 vidas seguidas en la pequeña florería que a duras penas las mantenía. Su hermana menor, Lucía, lloraba en silencio a su lado, sus hombros sacudiéndose con una impotencia que Sofía también sentía hasta en los huesos. Era la hermana mayor, la que debía ser fuerte, la que debía encontrar una solución, pero por primera vez en sus 25 años, sentía que había chocado contra un muro imposible de derribar. Había vendido casi todo lo de valor que poseían, había pedido préstamos a todos los bancos, recibiendo negativas que sonaban a sentencias de muerte. La desesperación era un pozo oscuro y frío, y ella se estaba ahogando. Fue esa misma tarde, mientras revisaba una vez más las cuentas con lágrimas en los ojos, que su teléfono sonó. Un número desconocido. Al otro lado, una voz grave y profesional que se presentó como Ricardo, abogado de Empresas de la Torre, le hizo una propuesta que la dejó sin aliento, una oferta que sonaba a un pacto con el mismo diablo. Quería verla. El asunto era confidencial y urgente. Aferrándose a esa minúscula y extraña astilla de luz, Sofía aceptó. Al día siguiente, se encontró frente a un rascacielos de cristal y acero que parecía tocar el cielo, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una extraña expectación. La llevaron al último piso, a una oficina tan grande y lujosa que parecía la sala de un palacio moderno. Detrás de un escritorio de caoba que brillaba como un espejo, estaba él, Alejandro de la Torre. Tenía 32 años, un rostro tallado con una perfección casi insultante, ojos grises como el acero y una aura de poder que llenaba cada rincón de la estancia. No sonrió, no se levantó, solo la observó con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver cada una de sus deudas y miedos. Su abogado, Ricardo, le ofreció una silla. Gracias por venir, señorita Vargas, dijo Alejandro, su voz tan fría como su mirada. Iré directo al grano. Necesito una esposa. Y he sido informado de su situación. Le ofrezco una solución. Dejó un sobre grueso sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Sofía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un contrato y un cheque con una cantidad que hizo que su visión se volviera borrosa. Era más que suficiente para la operación de su madre, para pagar todas sus deudas y asegurar el futuro de su hermana. Era una salvación. Es un contrato de matrimonio, explicó Alejandro con la paciencia de quien explica una simple transacción de negocios. Usted se casará conmigo. Vivirá en mi casa. Actuará como mi devota esposa en público durante exactamente un año. Al finalizar los 365 días, si ha cumplido su parte, recibirá el doble de esa cantidad y será libre. Nos divorciaremos y nunca volveremos a vernos. Sofía levantó la vista del papel, su mente luchando por procesar la locura de la propuesta. ¿Por qué? Fue lo único que acertó a decir. Mi abuelo, en su infinita y excéntrica sabiduría, incluyó una cláusula en su testamento. Para heredar la presidencia del conglomerado familiar, debo estar casado durante un año. El plazo vence en 2 semanas, dijo, su tono desprovisto de toda emoción. Esto no es más que un acuerdo comercial, señorita Vargas. Un intercambio. Su tiempo y su actuación por mi dinero. Ricardo, el abogado, añadió detalles con voz más amable. Las reglas son estrictas, Sofía. Vivirán en la misma casa pero en habitaciones separadas. Habrá muestras de afecto en público, por supuesto, para mantener las apariencias. Pero en privado, serán 2 extraños.
Nadie puede saber la verdad. Existe una cláusula de confidencialidad con una penalización financiera que la dejaría en la ruina de por vida. El orgullo de Sofía gritaba que se levantara y se marchara, que escupiera en la cara de ese hombre arrogante que creía que todo se podía comprar. Pero la imagen de su madre, pálida y frágil en esa cama de hospital, silenció su orgullo. Ese dinero no era para ella. Era la vida de su madre. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. La cara de Alejandro no cambió, pero hubo un destello casi imperceptible en sus ojos. Bien. Mi equipo se encargará de todo. La boda será el próximo sábado. No le preguntó su opinión. No era una conversación, era una orden. Le hizo firmar el contrato, su mano temblando mientras trazaba su nombre en el papel que vendía un año de su vida. Una vez que la tinta se secó, él se levantó y se acercó a ella. Por primera vez, sintió su proximidad. Olía a una loción cara y a poder. Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. Ahora, comencemos con el ensayo. Esto no funcionará si parece una novata asustada. Antes de que pudiera reaccionar, él le tomó la barbilla con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica, y la obligó a levantar la cara. Sus ojos grises la examinaron, fríos y analíticos. Mírame a los ojos, Sofía. Cuando estemos en público, tienes que mirarme como si yo fuera el centro de tu universo, como si no pudieras respirar sin mí. Su aliento chocó contra los labios de ella, y un escalofrío le recorrió la espalda. Trató de poner la mirada que él le pedía, pero solo conseguía parecer una cierva atrapada en los faros de un coche. Él chasqueó la lengua, un sonido de impaciencia. No, así no. No tienes que parecer asustada. Tienes que parecer enamorada. Acercó su rostro al de ella, sus labios a escasos centímetros de los suyos. El corazón de Sofía se disparó, golpeando sus costillas con una fuerza brutal. Tu corazón late muy rápido, te pongo nerviosa, susurró él, y una sombra de sonrisa, la primera que le veía, asomó en la comisura de sus labios. Era una sonrisa arrogante, burlona. Sí, admitió ella, su voz ahogada. Bien. Usa eso, dijo él. Pero transfórmalo. Que no sea miedo. Que sea deseo. Imagina que quieres besarme más que nada en el mundo. Se quedó allí, tan cerca, respirando su mismo aire, y Sofía, por un segundo, olvidó que era un acuerdo, un contrato. Vio la textura de sus labios, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Por instinto, humedeció sus propios labios. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, y sus ojos se oscurecieron. Por un instante fugaz, la máscara de frialdad se resquebrajó, y Sofía vio algo más, algo primitivo y caliente. Se inclinó un poco más, como si fuera a besarla de verdad, y ella cerró los ojos por puro reflejo. Sintió el calor de sus labios casi rozando los suyos, pero el contacto nunca llegó. En público, esto será necesario. Debes estar preparada, dijo, su voz de repente más ronca de lo normal. Luego se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado, y volvió a su escritorio. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para los detalles de la boda. Puedes transferir el dinero a tu cuenta inmediatamente. Y así, la despidió. Sofía salió del edificio sintiéndose aturdida, con el cheque a buen recaudo en su bolso y el fantasma de los labios de Alejandro todavía ardiendo en los suyos. Corrió al hospital, habló con los médicos y autorizó la operación. Cuando le contó a su hermana que había conseguido un trabajo increíblemente bien pagado como asistente personal de un ejecutivo, con un adelanto generoso que cubría todos los gastos, Lucía la abrazó entre lágrimas de alivio, sin hacer más preguntas. Los días siguientes fueron un torbellino. Estilistas, organizadores de bodas y abogados entraban y salían de su pequeño apartamento, transformándola en la prometida de Alejandro de la Torre. Le compraron un guardarropa de diseñador, la enseñaron a caminar con tacones que costaban más que su alquiler y la instruyeron sobre la historia de la familia de la Torre. Se sentía como una muñeca, una impostora a punto de ser descubierta. La boda fue un evento sacado de una revista de sociedad. Se celebró en los jardines de la mansión de la Torre, una propiedad que empequeñecía cualquier palacio que hubiera imaginado. Había cientos de invitados, todos pertenecientes a la élite del país. Sofía caminó hacia el altar con un vestido de novia que era una obra de arte, su corazón latiendo con el pánico de una actuación para la que no se sentía preparada. Alejandro la esperaba con una expresión impasible, aunque endiabladamente guapo en su traje a medida. Cuando el oficiante les dijo que podían besarse, Alejandro se volvió hacia ella, le rodeó la cintura con un brazo y la atrajo hacia sí.
Su beso fue impecable. Fue posesivo, profundo y lo suficientemente largo para convencer a todos los presentes de una pasión arrolladora. Para el mundo, eran la imagen de la felicidad. Pero Sofía sintió el control férreo de sus dedos en su espalda y la frialdad calculada en el movimiento de sus labios. Sin embargo, justo antes de separarse, algo cambió. Un pulso eléctrico, una chispa inesperada, recorrió el cuerpo de ambos. Él la sujetó un segundo más de lo necesario, y cuando sus labios se separaron, susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo, con una voz que había perdido su filo helado y ahora era un murmullo ronco: perfecta actuación, esposa. La fiesta fue un desfile de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Sofía cumplió su papel, sonriendo hasta que le dolieron las mejillas y aceptando felicitaciones por un amor que no existía. Observó a Alejandro interactuar con sus invitados, un maestro de la diplomacia, y le encantó cuando la situación lo requería. Sin embargo, no la dejó sola ni un instante. Su mano siempre estaba en su cintura, en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que a los ojos de los demás parecía de amor protector, pero que para ella era un recordatorio constante de su acuerdo, de que era su propiedad durante un año. Tuvieron que enfrentarse a una tía de Alejandro, Beatriz, una mujer de mirada afilada y sonrisa de tiburón que no parecía creerse la historia de amor repentino. Todo esto ha sido muy rápido, Alejandro, dijo, mirando a Sofía de arriba abajo. Espero que esta jovencita sepa dónde se ha metido. Alejandro apretó ligeramente la mano en la espalda de Sofía y respondió con una sonrisa encantadora: cuando sabes que es la persona correcta, tía Beatriz, no hay por qué esperar. Sofía es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Las palabras eran para la tía, pero su mirada gris se clavó en la de Sofía, y por un instante, la línea entre la actuación y la realidad pareció desdibujarse de forma peligrosa. Al final de la noche, agotados, subieron a la habitación principal. Era un espacio enorme y elegantemente decorado. Alejandro cerró la puerta y el personaje del marido enamorado se desvaneció al instante. Se aflojó la corbata y la miró con su habitual frialdad. «Has hecho un buen trabajo hoy», dijo, como si evaluara el desempeño de una empleada. «Tu habitación está al final del pasillo, a la derecha. La servidumbre cree que discutimos en nuestra primera noche y por eso dormimos separados. Será nuestra coartada si alguien pregunta. Asegúrate de que tu puerta esté siempre cerrada». Se quitó el saco y le dio la espalda, empezando a desabrocharse los gemelos de la camisa. Sofía se quedó allí, con su pomposo vestido de novia, sintiéndose ridícula y fuera de lugar. La brutal transición de la farsa pública a la gélida realidad privada era un golpe en el estómago. «Entendido», respondió ella, su voz sin fuerza. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de él la detuvo. «Sofía». Se giró para mirarlo. Él se había quitado la camisa y estaba de espaldas a ella, su torso musculoso y bien formado brillando bajo la suave luz de la lámpara. Por un segundo, ella no pudo evitar mirar. Él se giró, y sus miradas se cruzaron. Había una tensión en el aire, densa y palpable. «No olvides por qué estás aquí», dijo él, su voz más baja de lo normal. «No te permitas confundirte. Esto no es real». Era una advertencia. Una advertencia tanto para ella como para él mismo. Sofía asintió, aunque el pulso seguía martilleando en sus oídos por la imagen de su espalda desnuda y la extraña intensidad en su mirada. Se fue a su habitación, un lujoso cuarto de invitados que era más grande que todo su antiguo apartamento, y se derrumbó sobre la cama. El matrimonio de mentira había comenzado. La jaula de oro ahora era su hogar, y el hombre frío como el hielo era, ante el mundo, el amor de su vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que las actuaciones más convincentes a menudo se nutren de verdades ocultas, y que un año es tiempo más que suficiente para que las mentiras más cuidadosamente construidas se derrumben bajo el peso de un sentimiento inesperado y salvaje. La primera mañana en la mansión de la Torre fue un ejercicio de extrañeza y soledad. Sofía se despertó en una cama tan grande que podría haberse perdido en ella, con sábanas de un material tan suave que parecían tejidas con nubes. Un uniforme de sirvienta impecablemente planchado la esperaba en una silla, una broma cruel de la realidad. Se vistió con su propia ropa, unos vaqueros y una blusa sencilla, sintiéndose una intrusa en su propia vida. Al bajar al comedor, un salón monumental con una mesa para 20 personas, encontró a Alejandro ya sentado en la cabecera, leyendo una tableta financiera con una concentración absoluta. No levantó la vista cuando ella entró. Una sirvienta, con una sonrisa nerviosa, le sirvió café y un plato de fruta. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Sofía,
Incapaz de soportar la tensión, carraspeó. «Buenos días», dijo, su voz sonando pequeña en el vasto espacio. Alejandro finalmente levantó sus ojos grises, y la frialdad en ellos era como un golpe. «Señorita Vargas», respondió, y el uso de su apellido fue un recordatorio deliberado de su acuerdo. «A partir de hoy, en privado puede llamarme Alejandro. Pero no olvide los términos de nuestro contrato. Fuera de estas paredes, usted es Sofía de la Torre, y está perdidamente enamorada de mí. Aquí dentro, es mi empleada con un contrato de 1 año. No lo confunda». Se levantó, dejando su desayuno a medio comer. «Hoy por la noche tenemos una gala benéfica. Es nuestro primer evento oficial como matrimonio. Mi asistente le traerá varias opciones de vestidos. Espero que elija algo apropiado. Quiero decir, elegante pero no provocativo. Mi esposa debe ser admirada, no deseada por otros hombres». La última frase la dijo con un matiz posesivo que la desconcertó. Pasó a su lado sin volver a mirarla y se fue, dejando tras de sí el aroma de su loción y un silencio aún más pesado que antes. Sofía pasó el día explorando la mansión, que se sentía más como un museo que como un hogar. Cada habitación estaba perfectamente decorada, pero carecía de calor, de vida. Era un reflejo exacto del hombre que la habitaba. Por la tarde, visitó a su madre en el hospital. La operación había sido un éxito y ya se estaba recuperando. Al ver a su madre sonreír, débil pero viva, Sofía sintió que cada humillación, cada segundo de esa farsa, valía la pena. «Te ves diferente, hija», le dijo su madre, tomando su mano. «Ese nuevo trabajo te está tratando bien». Sofía forzó una sonrisa. «Sí, mamá. Muy bien. Mi jefe es exigente, pero paga muy bien». La mentira le supo amarga en la boca. De vuelta en la mansión, encontró en su habitación una selección de vestidos de alta costura que habrían pagado la hipoteca de su antiguo apartamento varias veces. Eligió uno de color azul zafiro, que se ceñía a su cuerpo con elegancia y dejaba sus hombros al descubierto. Cuando estuvo lista, con el pelo recogido en un moño sofisticado y un maquillaje discreto, se miró al espejo y apenas se reconoció. Parecía una de esas mujeres que solía ver en las revistas. Al bajar las escaleras, Alejandro la esperaba al pie. Llevaba un smoking negro que le sentaba como un guante, haciéndolo parecer aún más imponente y devastadoramente guapo. Se detuvo en seco cuando la vio. Sus ojos grises recorrieron su figura de pies a cabeza, y por primera vez, Sofía vio algo más que frialdad en ellos. Era una mezcla de sorpresa y una apreciación puramente masculina que le hizo sentir un calor repentino en las mejillas. Él subió un par de escalones para encontrarse con ella, y le tendió la mano. Su toque era cálido y firme. «Perfecto», dijo, su voz un susurro ronco. Se inclinó hacia su oído, y su aliento caliente le erizó la piel del cuello. «Esta noche, no te separes de mí. Mírame a mí, tócame, ríete de mis bromas, aunque no sean graciosas. Tienes que convencer a todos de que no puedes vivir sin mí. ¿Entendido?». Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Y Sofía», añadió él, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de ella, «esta noche no eres la florista endeudada. Eres mi esposa. Actúa como si el mundo te perteneciera». La gala era un mar de joyas y sonrisas de dientes blanqueados. Tan pronto como entraron, Alejandro se transformó. Se convirtió en el marido atento y enamorado, su mano nunca abandonando la parte baja de la espalda de Sofía, sus dedos a veces dibujando círculos ociosos sobre la seda del vestido, un gesto que le provocaba escalofríos incontrolables. La guiaba a través de la multitud, presentándola con un orgullo evidente en su voz. «Les presento a mi esposa, Sofía». Y la manera en que lo decía, con esa posesividad ardiente, casi la hizo creer a ella misma. La tía Beatriz los interceptó, sus ojos de halcón examinando cada detalle. «Vaya, vaya. Se te ve radiante, querida. La vida de casada te sienta bien. O quizás es el dinero de mi sobrino», dijo con una sonrisa venenosa. Sofía se tensó, pero Alejandro la apretó suavemente contra su costado. «Es el amor, tía. Deberías probarlo alguna vez», respondió él con una suavidad letal que hizo que la mujer se marchara bufando. Más tarde, la música cambió a un ritmo más lento. Alejandro la llevó a la pista de baile. «Es hora del espectáculo principal», le susurró. La tomó en sus brazos, una mano firme en su cintura, la otra entrelazada con la de ella, pegando su cuerpo al suyo sin dejar espacio para el aire. Sofía tuvo que apoyar la otra mano en su hombro, sintiendo la dureza de sus músculos bajo la tela del smoking.
El aroma de su perfume la envolvía. Relájate, le ordenó él en voz baja, mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música. Estás tan rígida como una tabla. Se supone que adoras estar en mis brazos. Es difícil relajarse cuando sabes que todo es una mentira, respondió ella entre dientes, forzando una sonrisa para los espectadores. Alejandro la acercó aún más, si eso era posible, sus piernas rozándose con las de ella a cada paso. Bajó la cabeza hasta que sus labios estuvieron junto a su oído. Entonces usa tu imaginación. Finge que te he estado deseando toda la noche. Que lo único que quiero es quitarte este vestido aquí mismo y hacerte mía en medio de toda esta gente, susurró, su voz cargada de una sensualidad tan cruda y descarada que Sofía sintió que las rodillas le flaqueaban. El corazón le dio un vuelco. Sabía que era parte de la actuación, palabras diseñadas para provocar una reacción, pero su cuerpo no lo sabía. Un rubor intenso le subió por el cuello. ¿Ves? Así está mejor. Ahora tienes el brillo de una mujer que está pensando en la cama de su marido. Mírame a los ojos. Ella levantó la vista, encontrándose con su intensa mirada gris. En ese momento, bajo las luces tenues y con sus cuerpos pegados, la farsa se sintió peligrosamente real. Él continuó susurrando. Quiero que me mires como si acabara de decirte el secreto más sucio del mundo. Pon tu mano en mi pecho. Siente los latidos de mi corazón. Haz que crean que soy yo quien los provoca. Temblando ligeramente, ella obedeció. Su palma se posó sobre el pecho de él, y sintió el ritmo fuerte y constante de su corazón. O tal vez no tan constante. Parecía un poco acelerado. Él inclinó su rostro hacia el de ella, y por un momento, Sofía estuvo segura de que iba a besarla allí mismo. Pero justo en ese instante, una voz familiar interrumpió la burbuja de tensión que los rodeaba. Sofía, no puedo creer que seas tú. Sofía se giró y sintió que se le helaba la sangre. De pie, a pocos metros de ellos, estaba Marco Villa. Era un amigo de su familia, de hecho, había estado enamorado de ella durante años antes de irse a trabajar al extranjero. Era un arquitecto de éxito, amable, guapo y todo lo que Alejandro no era. Había regresado. La reacción de Alejandro fue instantánea y visceral. Su cuerpo se tensó por completo. Su mano en la cintura de Sofía se apretó como una garra, sus dedos clavándose ligeramente en su carne. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una máscara de hielo posesivo. Marco se acercó con una sonrisa cálida y radiante, sus ojos solo para Sofía. Estás increíble. Escuché que habías vuelto a la ciudad, pero no esperaba encontrarte aquí. ¿Cómo has estado? Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro se movió, interponiéndose sutilmente entre ellos. Está maravillosamente bien, respondió Alejandro. Su voz era un gruñido bajo y controlado. Pasó el brazo completamente alrededor de la cintura de Sofía, reclamándola. Y me temo que usted está en desventaja. Soy Alejandro de la Torre, su esposo. La palabra esposo fue pronunciada con un énfasis que no dejaba lugar a dudas. Marco parpadeó, su sonrisa vacilando por primera vez mientras miraba el brazo de Alejandro rodeando Sofía y luego el rostro de ella. Esposo, repitió, atónito. Sofía, ¿te has casado? Sofía asintió, sintiéndose miserable. Marco, te presento a Alejandro. Alejandro, este es Marco Villa, un viejo amigo. Entiendo, dijo Marco, recuperándose y extendiendo una mano hacia Alejandro. Felicidades. Aunque debo admitir que es una sorpresa. Alejandro estrechó su mano brevemente, su agarre como el acero. Mi esposa está llena de sorpresas agradables, dijo, sus ojos grises fijos en Marco con una hostilidad apenas velada. La conversación fue tensa y breve. Marco intentó hablar con Sofía, preguntarle por su madre, pero Alejandro respondía por ella, manteniendo el control total de la interacción. Sofía podía sentir la ira irradiando de él, era casi una fuerza física. Finalmente, Marco, sintiendo la atmósfera gélida, se excusó y se marchó, pero no sin antes dirigirle a Sofía una última mirada llena de confusión y tristeza. Tan pronto como Marco se perdió de vista, Alejandro arrastró a Sofía fuera de la pista de baile, su agarre en su brazo era doloroso. Nos vamos, siseó. Se despidieron apresuradamente, Alejandro alegando un dolor de cabeza repentino de su esposa. El viaje de vuelta a la mansión se hizo en un silencio sepulcral y opresivo. Sofía miraba por la ventana, el corazón martilleándole en el pecho. Sabía que se avecinaba una tormenta. Tan pronto como cruzaron la puerta de la mansión,
Alejandro la soltó bruscamente y se giró para enfrentarla, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Quién demonios era ese?, rugió, su voz haciendo eco en el vestíbulo de mármol. Te lo dije, es un viejo amigo, respondió ella, frotándose el brazo. ¿Un amigo? ¿O algo más?, espetó él, acercándose a ella hasta que Sofía tuvo que retroceder. ¿La forma en que te miraba? ¿Creíste que no me di cuenta? Parecía un perro hambriento mirando un pedazo de carne. Estás loco. Marco es solo un amigo, y no lo había visto en años. Ni siquiera sabía que estaba en el país. No me tomes por idiota, Sofía, gritó él, golpeando la pared junto a su cabeza con el puño. Sofía se estremeció. Las reglas de este contrato eran muy claras. Eres mi esposa. Actúas como mi esposa. Y mi esposa no coquetea con otros hombres delante de mí. Yo no estaba coqueteando, gritó ella, su propio enfado superando el miedo. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Esto es un maldito acuerdo comercial. No eres mi dueño. No tienes derecho a sentir celos. El momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. La palabra celos quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una verdad que ninguno de los dos quería admitir. La furia en los ojos de Alejandro cambió. El fuego se intensificó, pero ahora estaba mezclado con algo más, algo oscuro y posesivo. En dos zancadas, cerró el espacio que lo separaba, acorralándola contra la pared. Puso ambas manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaban tan cerca que ella podía ver las motas oscuras en el gris de sus ojos y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Puede que no tenga el derecho, susurró él, su voz peligrosamente baja y ronca, pero lo siento. Y ya que insistes en recordarme que esto es solo un negocio, tal vez debería darte algo que realmente valga el dinero que te pagué. Antes de que pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera siquiera respirar, él estrelló su boca contra la de ella. No fue como el beso calculado de la boda o la cercanía tentadora en el baile. Fue un beso brutal, hambriento, desesperado. Estaba lleno de la rabia que había sentido en la gala, de los celos que negaba, y de un deseo crudo que lo consumía todo. Era un castigo y una confesión. Sus labios eran duros y exigentes, forzando los de ella a abrirse. Una de sus manos se deslizó desde la pared hasta la nuca de ella, sus dedos enredándose en su pelo y tirando de su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. La otra mano la agarró por la cintura, estampando su cuerpo contra el suyo. Sofía debería haberlo empujado, debería haber luchado. Pero su cuerpo la traicionó. Una oleada de calor la recorrió, extinguiendo todo pensamiento racional. En lugar de luchar, sus manos se aferraron a las solapas de su smoking, y un pequeño gemido se escapó de su garganta. El sonido pareció enloquecerlo aún más. El beso cambió, la ira se disipó, dejando solo una necesidad desesperada. Se suavizó un poco, volviéndose más profundo, más explorador. Su lengua se encontró con la de ella, y fue una descarga eléctrica. Él era el sabor del whisky caro y de la furia, y ella se estaba ahogando en él. Se separaron jadeando, sus frentes apoyadas una contra la otra. El corazón de ambos latía de forma desbocada. Esto, jadeó Sofía, con la voz rota. No forma parte del contrato. Los ojos de Alejandro estaban oscuros, las pupilas dilatadas. Por un momento, vio vulnerabilidad en ellos, una confusión que reflejaba la suya. Parecía tan perdido como ella. Entonces considera esto una bonificación, susurró él, antes de recuperar su compostura. La soltó tan abruptamente como la había agarrado, dio un paso atrás, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Se quedó mirándola un segundo más, con una expresión ilegible, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el vestíbulo, temblando, con el sabor de su beso ardiendo en sus labios y el caos desatado en su corazón. Las líneas del contrato no solo se habían vuelto borrosas, se habían incendiado. La mañana siguiente fue un tormento de silencios cargados. Sofía bajó a desayunar con el corazón en un puño, el recuerdo del beso de Alejandro ardiendo en sus labios como un estigma. Lo encontró en el comedor, impecablemente vestido con un traje gris, la mirada fija en su tableta. Era como si la noche anterior no hubiera ocurrido. No hubo gritos, ni besos furiosos, solo un vacío frío que era casi peor. Ella tomó asiento lo más lejos posible de él, en el extremo opuesto de la larga mesa. La sirvienta le sirvió el desayuno en un silencio reverencial. Fue Alejandro quien lo rompió, sin levantar la vista de la pantalla. Sobre anoche, comenzó, su voz monótona y controlada, fue un error.
Una reacción inaceptable a una situación estresante. No volverá a ocurrir. Sofía sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Decepción? ¿Humillación? Estoy de acuerdo, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Fue completamente inapropiado. Él finalmente la miró, y sus ojos grises eran ilegibles, duros como el granito. Bien. Entonces mantenemos los términos originales del contrato. A partir de ahora, nuestra interacción en privado se limitará a lo estrictamente necesario para coordinar nuestra agenda pública. Se levantó, dejando de nuevo su comida intacta. Ah, y una cosa más. Quiero una lista de todos tus viejos amigos masculinos. No quiero más sorpresas. La arrogancia de su exigencia la dejó boquiabierta. Disculpa, replicó ella, levantándose también. ¿Crees que tienes derecho a investigarme? No soy una de tus empresas para auditar. Él se acercó a ella, rodeando la mesa con pasos lentos y depredadores. Eres mi esposa, ¿recuerdas? Y todo lo que lleva el nombre, de la Torre, está sujeto a mi escrutinio. No me arriesgaré a que un escándalo por un amante del pasado ponga en peligro mi herencia. La lista, Sofía, en mi escritorio antes del mediodía. Se detuvo frente a ella, tan cerca que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Inclinó el rostro y susurró, su voz bajando a un tono íntimo y peligroso que contradecía sus palabras anteriores sobre mantener la distancia. ¿O quizás prefieres que te ayude a recordar sus nombres de una manera más persuasiva? Anoche demostraste tener muy buena memoria para ciertas sensaciones. Su descaro era increíble. El recuerdo del beso, del calor de su cuerpo contra el de ella, la invadió, y un rubor de furia y vergüenza le tiñó las mejillas. Eres un cerdo, escupió ella. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Alejandro, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy tu marido, y te acostumbrarás a mis métodos. La lista. Se dio la vuelta y se fue, dejándola temblando de ira y de una excitación que odiaba admitir. Pasó la mañana debatiéndose, pero al final, escribió una breve lista de amigos de la infancia y la universidad, la mayoría de los cuales no había visto en años. Dejó el papel sobre el imponente escritorio de caoba de su despacho, sintiéndose violada en su privacidad. Los días que siguieron se convirtieron en una guerra fría. Cumplían con sus deberes públicos a la perfección. En las cenas y eventos, eran la pareja de oro, sonriendo, tocándose, susurrándose al oído. Alejandro parecía disfrutar especialmente de esos momentos. La tocaba más de lo necesario, sus dedos deteniéndose en su cintura, su mano rozando su pierna por debajo de la mesa, susurrándole al oído cosas que solo ella podía oír. No eran palabras de amor, sino comentarios provocadores y sensuales que la dejaban sin aliento y con el pulso acelerado. Ese collar queda exquisito en tu cuello, Sofía, le dijo una noche en una ópera. Aunque creo que se vería aún mejor en la alfombra de mi habitación. En otra ocasión, en una cena con banqueros, mientras ella hablaba, él se inclinó para susurrarle. ¿Sabes lo difícil que es concentrarse en los tipos de interés cuando te sientas con las piernas cruzadas de esa manera? Me estás costando una fortuna en autocontrol, esposa. Ella aprendió a contraatacar. Empezó a usar su propio juego contra él. En público, le devolvía las caricias con una audacia que lo sorprendía. Deslizaba la mano por su brazo, se acercaba a su oído para decirle, pareces tenso, cariño. Necesitas que te ayude a relajarte esta noche, sabiendo que su insinuación lo descolocaría. El juego era peligroso, una danza sobre brasas ardientes. La tensión sexual entre ellos era un animal vivo en la casa, respirando en los pasillos, sentándose a la mesa con ellos. A menudo se encontraban en la cocina por la noche, ambos incapaces de dormir. Se quedaban allí, bajo la luz tenue, mirándose, el aire crepitando con todo lo que no decían, hasta que uno de los dos se retiraba abruptamente a la seguridad de su habitación. La primera grieta en su armadura apareció una tarde cuando Sofía estaba hablando por teléfono con su hermana. Se reía de algo que Lucía había dicho cuando Alejandro entró en la biblioteca. Se detuvo en la puerta, observándola. Sofía, al verlo, terminó la llamada rápidamente. ¿Pasa algo?, preguntó ella, a la defensiva. Sonreías, dijo él, su voz extrañamente suave. No te había visto sonreír así. De verdad. Se acercó y se sentó en el sofá frente a ella. Era mi hermana, explicó Sofía, incómoda bajo su intensa mirada. ¿Y tu madre? ¿Cómo sigue? La pregunta la sorprendió. Él nunca mostraba interés por su vida personal. Mucho mejor.
La trasladaron a una clínica de rehabilitación. Dice que la tratan como a una reina. Me alegro, dijo él. Y por el tono de su voz, Sofía supo que era sincero. Hubo un momento de silencio, menos tenso que de costumbre. «Sabes», dijo él, mirando sus manos, «mi madre murió cuando yo era muy joven. Cáncer. Mi padre se sumergió en el trabajo. Crecí con niñeras y tutores. Mi abuelo era la única figura familiar real que tenía, y siempre me trató como a su heredero, no como a su nieto. Fue la primera vez que le ofrecía una pieza de sí mismo, una pequeña rendija en el muro de hielo que lo rodeaba». Sofía no supo qué decir. Solo lo miró, y por primera vez vio más allá del millonario arrogante al hombre que había debajo, un hombre moldeado por la soledad. Pero el momento se rompió cuando sonó el timbre. Un minuto después, una sirvienta entró con un enorme ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Sofía. «Para la señora», anunció la mujer. Alejandro se tensó de inmediato, toda la vulnerabilidad desapareciendo de su rostro. «¿De quién son?», preguntó con voz cortante. La sirvienta le entregó una pequeña tarjeta. Él la leyó, su mandíbula apretándose. Luego se la arrojó a Sofía sobre la mesa de café. El corazón de Sofía se hundió. La caligrafía era inconfundible. «Sofía, solo quería decir que fue maravilloso verte. Pareces feliz. Me encantaría que tomáramos un café y me pusieras al día, como en los viejos tiempos. Con cariño, Marco». Sofía levantó la vista y se encontró con los ojos de Alejandro, que eran dos trozos de hielo furioso. «Parece que tu viejo amigo es persistente», dijo con un veneno helado. «Ya leíste mi lista. Sabías que existía». «Es solo un amigo», se defendió ella, aunque su voz temblaba. «Un amigo no envía flores a una mujer casada», espetó él, levantándose y caminando de un lado a otro como un león enjaulado. «Y ciertamente no le pide que se vean a solas». «No le voy a responder. No tienes por qué ponerte así». «Claro que lo tengo», gritó, deteniéndose frente a ella. «¿Sabes la humillación que es esto? ¿Que mis empleados vean a otro hombre enviándole flores a mi esposa? A mi casa. Se supone que tú eres mía». «No soy tuya», gritó ella, poniéndose de pie para enfrentarlo. «Te pagué. Firmaste un contrato», rugió él, perdiendo el control. «Un contrato para ser mi esposa, no una amiga por correspondencia de tus antiguos pretendientes». «Él no es mi pretendiente. Y me estás asfixiando, Alejandro. Esta casa es una jaula y tú eres mi carcelero». El dolor y la frustración en su voz parecieron alcanzarlo. La furia en su rostro se transformó en algo más complejo, algo parecido al dolor. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo con desesperación. «No, yo no», tartamudeó, como si las palabras le fallaran. Se quedó mirándola, su pecho subiendo y bajando rápidamente. El teléfono de su despacho sonó, rompiendo la insoportable tensión. «Contesta», dijo ella en voz baja. «Seguro que es tu tía Beatriz. Últimamente parece muy interesada en llamarte a todas horas». Alejandro la miró un instante más y luego se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Sofía se quedó junto a las flores, que de repente olían a funeral. Su relación era un campo de minas, y acababan de pisar una. Un par de días después, recibieron una invitación que no podían rechazar, una cena íntima en casa de la tía Beatriz. Sofía tuvo un mal presentimiento al instante. Beatriz había estado llamando a Alejandro con una frecuencia inusual, haciendo preguntas veladas sobre el pasado de Sofía, sobre su familia, sobre cómo se conocieron. El día de la cena, mientras se preparaban, la tensión era palpable. Alejandro estaba nervioso, lo que ya era extraño en él. «Escúchame, Sofía», le dijo mientras se anudaba la corbata. «Mi tía es inquisitiva. No confía en ti. No confía en nosotros. Va a intentar pillarnos en una mentira. Tenemos que ser un frente unido. ¿Recuerdas la historia que inventamos? Que nos conocimos en una galería de arte hace 6 meses. Amor a primera vista. Nos fugamos en secreto porque nuestras familias no lo aprobarían», recitó ella como un robot. «Exacto. Apégate a eso. No importa lo que diga, no te desvíes del guión. Y déjame hablar a mí la mayor parte del tiempo». Al llegar a la elegante casa de Beatriz, el mal presentimiento de Sofía se confirmó. No era una cena íntima. Había otros invitados, todos viejos amigos de la familia de la Torre. Y de pie junto a la chimenea, charlando amigablemente con Beatriz, estaba Marco Villa. La sangre abandonó el rostro de Sofía.
Fue una emboscada. Beatriz se acercó a ellos con una sonrisa de cocodrilo. Alejandro, Sofía, qué alegría. Fijaos a quien me he encontrado. El joven Marco Villa. Resulta que su padre y tu abuelo eran grandes amigos. Alejandro. ¡Qué mundo tan pequeño! Me ha contado que también conoce a tu encantadora esposa. Alejandro puso un brazo protector alrededor de Sofía, cuyo cuerpo se había quedado rígido. Le dirigió a su tía una mirada que podría haber congelado el infierno. ¡Qué coincidencia, tía!, dijo él. Marco se acercó, su expresión era de disculpa. Sofía, Alejandro. Beatriz insistió. No sabía que estaríais aquí. La cena fue una tortura. Beatriz dirigió la conversación como un fiscal en un juicio. Y dime, Sofía, ¿qué es lo que más te atrajo de mi sobrino? Siempre ha sido un hombre tan enfocado en su trabajo. Su pasión, respondió Sofía, sintiendo la mano de Alejandro apretar la suya bajo la mesa. Cuando Alejandro cree en algo, lo da todo por ello. Lo admiro. Alejandro la miró, sorprendido por la sinceridad en su voz. Luego, Beatriz se dirigió a Marco. Y tú, Marco, conoces a Sofía desde hace mucho. Debió de ser un shock saber que se había casado tan de repente con un hombre que apenas conocía, ¿verdad? El silencio en la mesa era total. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Marco, sintiéndose claramente incómodo, intentó ser diplomático. Sofía siempre ha seguido su corazón. Si es feliz, yo me alegro por ella. Alejandro decidió que ya era suficiente de defensa. Pasó al ataque. Cogió la mano de Sofía, levantándola para besar sus nudillos con una ternura que silenció la habitación. No fue repentino para nosotros, tía, dijo, mirando a Sofía con una devoción que parecía absolutamente real. Cuando encontré a Sofía, sentí que la había estado buscando toda mi vida. Esperar habría sido un desperdicio de tiempo. Le pedí matrimonio una semana después de conocerla, en un pequeño bote en el lago, bajo la luna llena. No fue una fuga, fue una celebración de un amor que no podía esperar. Inventó los detalles con tal fluidez y convicción que hasta Sofía casi se lo creyó. Vio la emoción en su rostro, el brillo en sus ojos, y supo que él estaba sacando algo de un lugar real, de un anhelo escondido. Vio el rostro de Beatriz contraerse de rabia al ver que su plan había fracasado. Vio a Marco mirarlos con una resignación triste, convencido al fin de que lo suyo era real. La tensión se rompió, y el resto de la cena transcurrió sin más incidentes. De camino a casa, el silencio en el coche no era frío ni furioso, sino introspectivo. Al llegar, en el vestíbulo donde habían tenido su brutal discusión, Alejandro se giró hacia ella. Gracias, dijo, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? Por lo de esta noche. Por defenderme. Por defendernos. Solo cumplía con mi parte del contrato, dijo ella, aunque ambos sabían que era mentira. Se había convertido en algo más que eso. No, dijo él, dando un paso hacia ella. Hiciste más que eso. Y yo, mentí. Lo de anoche con las flores. No se trataba de humillación ni de empleados. Se trataba de él. De ti. No soporté la idea de que otro hombre. No terminó la frase. No hacía falta. La verdad estaba ahí, desnuda y temblorosa entre ellos. Los celos no eran por el contrato, eran por ella. Sofía lo miró a los ojos, a esos ojos grises que por fin dejaban ver la tormenta que había dentro. Tú también, dijo ella en voz baja. Lo que dijiste en la cena, sobre el bote, fue la forma en que me gustaría que hubiera sido, completó él. Y entonces, lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer, levantó una mano y le acarició la mejilla. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula con una suavidad que la desarmó. Ya no había juegos, ni provocaciones, ni actuaciones. Solo eran ellos dos. Él se inclinó, esta vez sin ira ni desesperación, sino con una ternura vacilante. Su beso fue suave al principio, un roce de labios que preguntaba un permiso que ella le concedió al instante. Le devolvió el beso, y el contacto envió una oleada de calor por todo su cuerpo. Sus manos subieron para enredarse en su pelo, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose apasionado y hambriento, lleno de toda la tensión no resuelta de las últimas semanas. Era un beso que lo borraba todo, el contrato, el dinero, las mentiras. Era la verdad. Se separaron sin aliento, sus frentes juntas. Esto tampoco forma parte del contrato, susurró ella, repitiendo sus palabras de aquella primera noche.
Él sonrió, una sonrisa genuina y cansada que transformó su rostro. Al diablo con el contrato. Y sin decir más, la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y empezó a subir las escaleras, guiándola no hacia las habitaciones separadas, sino hacia una sola puerta al final del pasillo. La de él. La puerta del dormitorio de Alejandro se cerró tras ellos con un suave clic que resonó en el silencio como un portazo. Era un espacio inmenso y minimalista, dominado por una cama de tamaño colosal y un ventanal que ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Era como él, elegante, controlado y frío. Pero esa noche, el aire de la habitación estaba cargado de un calor que amenazaba con derretirlo todo. Sofía se detuvo en medio de la habitación, sintiéndose de repente tímida, vulnerable. Esto era real. No había contrato que dictara este momento, ni público que los observara. Alejandro se acercó a ella por detrás, sus manos encontraron su cintura con una delicadeza que la sorprendió. Apoyó la barbilla en su hombro, y ambos se miraron en el reflejo del oscuro ventanal. He imaginado este momento, susurró él, su aliento cálido contra su piel. Desde aquella noche de la gala, cuando bailamos. Cuando vi a ese hombre mirándote. Me volví loco. Quería matarlo y traerte aquí. No por el contrato. Por mí. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo a la cara. La máscara de millonario arrogante se había desvanecido por completo. En sus ojos grises había una tormenta de emociones que ya no intentaba ocultar, deseo, miedo, una vulnerabilidad que lo hacía parecer casi un extraño. Yo también, confesó ella en un susurro. Cada vez que me provocabas, que te acercabas demasiado, te odiaba por hacerme sentir cosas que no debía. Tenía tanto miedo de esto, Alejandro. Él ahuecó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. Ya no hay nada que temer, Sofía. No aquí. No conmigo. Y la besó. Fue un beso completamente diferente a los anteriores. No había ira ni actuación, solo una profunda e infinita ternura. Era un beso de descubrimiento, lento y reverente. Sus labios exploraron los de ella con una paciencia que la desarmó. Sus manos descendieron de su rostro, una para rodear su cintura y atraerla con firmeza contra la dureza de su cuerpo, la otra para trazar el contorno de su espalda sobre la tela del vestido. Sofía suspiró contra su boca, un sonido de pura rendición. Sus brazos rodearon su cuello, sus dedos enredándose en su pelo suave y oscuro. El beso se profundizó, la ternura se convirtió en una pasión arrolladora. Era como si meses de tensión reprimida, de miradas robadas y roces fingidos, finalmente hubieran encontrado una vía de escape. Era un hambre que ambos compartían, una necesidad que iba más allá de lo físico. Era el anhelo de dos almas solitarias que finalmente habían encontrado un ancla en la tormenta. Alejandro, jadeó ella cuando se separaron en busca de aire. Él no respondió con palabras. Bajó sus besos a su mandíbula, a la sensible piel de su cuello, haciendo que ella echara la cabeza hacia atrás con un gemido. Su mano encontró la cremallera de su vestido, y el sonido al bajarla fue el único en la habitación. El vestido se deslizó por su cuerpo, cayendo a sus pies en un charco de seda. Se quedó ante él solo en su lencería, sintiendo su mirada recorrerla, una mirada que no era fría ni analítica, sino que ardía con una adoración que la hizo sentir la mujer más hermosa del mundo. Eres perfecta, dijo él con la voz ronca. La levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó a la cama. La depositó suavemente sobre las sábanas de seda negra, que se sentían frías contra su piel caliente. Se despojó de su propia ropa con una rapidez impaciente, sus ojos nunca apartándose de ella. Sofía lo observó, el cuerpo de él era una obra de arte, esculpido y poderoso a la luz de la luna que entraba por el ventanal. Cuando se unió a ella en la cama, se cernió sobre ella, apoyado en sus codos, simplemente mirándola. Dime que tú también lo quieres, Sofía. Dime que esto no es solo parte del trato para ti, susurró, y en su voz había una inseguridad que nunca antes había mostrado. El trato se quemó en el momento en que me besaste en el vestíbulo, respondió ella, llevando una mano a su mejilla. Esto es lo único que es real. Esa fue toda la confirmación que él necesitó. Esa noche, hicieron el amor con la desesperación de quienes han estado sedientos por mucho tiempo. Fue una fusión no solo de cuerpos, sino de almas. Se tocaron, exploraron y aprendieron cada curva, cada cicatriz, cada reacción. Susurraron confesiones en la oscuridad, las palabras que el orgullo y un contrato les habían impedido decir. Él le contó sobre la soledad de su infancia, sobre la presión de ser un de la torre. Ella le habló de sus sueños de abrir una gran florería,
de sus miedos, del peso de ser el pilar de su familia. En algún momento, entre besos y caricias, se quedaron dormidos, enredados en los brazos del otro, exhaustos y finalmente en paz. Sofía se despertó con el sol de la mañana bañando la habitación. Por un instante, se sintió desorientada, hasta que sintió el peso de un brazo sobre su cintura. Se giró y vio a Alejandro durmiendo a su lado, su rostro relajado y sin las habituales líneas de tensión. Parecía más joven, casi vulnerable. No pudo resistir el impulso de apartarle un mechón de pelo de la frente. Él se movió y sus ojos se abrieron. La miró, y una lenta sonrisa, la primera sonrisa genuina y llena de calidez que le veía, se extendió por su rostro. «Buenos días, esposa», dijo, su voz ronca por el sueño. «Buenos días, esposo», respondió ella, probando la palabra en sus labios, ahora llena de un nuevo significado. Él se inclinó y la besó suavemente. «He cancelado todas mis reuniones de hoy», dijo contra sus labios. «Sí. ¿Y por qué el todopoderoso CEO de Empresas de la Torre haría algo tan irresponsable?». Él se apartó un poco para mirarla, sus ojos grises brillando con picardía. «Porque tiene asuntos mucho más importantes que atender. Como, por ejemplo, averiguar cuál es el lugar exacto de tu cuello que te hace temblar cuando lo beso». La atrajo hacia sí y se dedicó a demostrar su punto, llenando la habitación con las risas de Sofía. El mundo exterior, con sus contratos y sus tías entrometidas, dejó de existir. Los días que siguieron fueron como una luna de miel tardía. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de vida. Desayunaban juntos, no en extremos opuestos de la mesa, sino uno al lado del otro, sus rodillas rozándose por debajo. Alejandro volvía del trabajo más temprano. Algunas tardes, la sorprendía en el jardín que ella había empezado a cuidar y la ayudaba a plantar rosas, sus manos grandes y expertas torpes con la tierra, pero sus ojos llenos de una felicidad que nunca antes había conocido. Redecoraron la sala de estar, reemplazando los muebles oscuros y severos por otros más cálidos y cómodos, a elección de Sofía. Alejandro parecía disfrutar cada cambio, cada toque personal que ella le daba a su fortaleza de soledad. Una tarde, fueron juntos a visitar a la madre de Sofía. Alejandro se mostró encantador y respetuoso, hablando con su madre durante más de una hora, escuchando sus historias y prometiéndole que Sofía tendría todo lo que necesitara. Lucía, la hermana de Sofía, lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de conciliar al hombre amable que tenía delante con el magnate formidable del que hablaban los periódicos. De camino a casa, Sofía tomó la mano de Alejandro sobre la consola del coche. «Gracias por eso», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó él. «Por ser tan bueno con ellas». Él le apretó la mano. «Son tu familia, Sofía. Eso las convierte en la mía». Sus vidas, antes dos líneas paralelas forzadas a unirse, ahora se entrelazaban de forma natural y hermosa. Se convirtieron en un equipo. Sofía lo ayudaba a prepararse para reuniones importantes, ofreciéndole una perspectiva que su mundo corporativo a menudo pasaba por alto. Él la animaba a perseguir su sueño, ayudándola a redactar un plan de negocios para la florería que siempre había querido. En público, su amor ya no era una actuación. Era tan evidente que hasta la prensa sensacionalista, antes escéptica, empezó a escribir artículos sobre la pareja de poder y su historia de amor de cuento de hadas. La gente notaba el cambio en Alejandro de la Torre. El magnate de hielo se había derretido, a menudo se le veía sonreír en las fotos, siempre con la mirada fija en su esposa. Pero mientras ellos vivían en su burbuja de felicidad, las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. Tía Beatriz, carcomida por el resentimiento y la humillación de la cena, no se había rendido. La felicidad de su sobrino y el evidente amor que sentía por esa advenediza eran un insulto para ella. Contrató a un investigador privado, un hombre sin escrúpulos pero eficaz, para que desenterrara hasta el último grano de suciedad en el pasado de Sofía Vargas. El investigador no tardó en encontrar el rastro. Descubrió las deudas astronómicas de la familia, la enfermedad de la madre de Sofía, las desesperadas solicitudes de préstamo a múltiples bancos, todas denegadas. Y luego, el golpe de suerte, el investigador localizó a un ex empleado de uno de esos bancos, despedido por fraude, que recordaba perfectamente a Sofía. Recordaba sus lágrimas, su desesperación. Y recordaba que, apenas unos días después de su última negativa, todas las deudas de la familia habían sido saldadas en una sola y masiva transferencia bancaria. Una transferencia que, tras un poco más de excavación y un soborno generoso, el investigador rastreó hasta una cuenta de una de las corporaciones subsidiarias de Empresas de la Torre. Beatriz tenía su munición.
Tenía la prueba irrefutable de que todo había empezado como una transacción comercial. La oportunidad perfecta para usar esa arma llegó un mes después, en la gala anual de la Fundación de la Torre, el evento social más importante del año para la empresa. Se celebraba la inminente transición de Alejandro a la presidencia. La noche era un éxito rotundo. El salón de baile del Hotel de la Torre estaba repleto de la flor innata de la sociedad. Sofía estaba deslumbrante con un vestido rojo que Alejandro había elegido para ella, y él no podía apartar los ojos de su esposa. Eran el centro de atención, una pareja que irradiaba un amor y una complicidad innegables. Llegó el momento del discurso de Alejandro. Subió al escenario, sonriente y seguro de sí mismo. Sofía lo observaba desde la mesa principal, su corazón lleno de orgullo. Buenas noches a todos, comenzó Alejandro, su voz resonando en el salón. Esta noche celebramos el futuro de esta compañía, un legado construido por mi abuelo. Pero esta noche, yo quiero celebrar mi propio futuro, un futuro que no sería nada sin la mujer que me ha enseñado lo que es verdaderamente importante. Mi esposa, Sofía. El salón estalló en aplausos. Alejandro le tendió la mano a Sofía para que subiera con él al escenario. Mientras ella caminaba hacia él, una voz fría y cortante atravesó el salón, silenciando los aplausos. ¡Qué conmovedor, sobrino! Una pena que todo esté basado en una mentira. Tía Beatriz se puso de pie, su rostro una máscara de triunfo venenoso. Caminó lentamente hacia el escenario, con una carpeta en la mano. Dos de sus hombres de confianza empezaron a repartir copias del contenido de esa carpeta a los periodistas presentes en la sala. «Tía, ¿qué estás haciendo?», dijo Alejandro, su sonrisa desvaneciéndose, colocando a Sofía instintivamente detrás de él. «Estoy diciendo la verdad», declaró Beatriz, su voz goteando malicia. «La verdad sobre tu historia de amor. La verdad de que esta mujer», dijo, señalando a Sofía con desdén, «no se casó contigo por amor, sino por dinero. Una suma muy generosa, por cierto». Abrió la carpeta y mostró una copia del extracto bancario con la transferencia. «Aquí lo tienen. La prueba de que Alejandro de la Torre le pagó a Sofía Vargas para que se casara con él, para cumplir la ridícula cláusula del testamento de su abuelo y poder heredar la presidencia. No es una esposa, es una empleada». El caos estalló. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos cegadores. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de sorpresa y escándalo. La cara de Sofía perdió todo su color. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de Beatriz eran como dagas, pero la peor daga fue el recuerdo de las propias palabras de Alejandro en su primera pelea: «Te pagué». En ese momento, en medio del escándalo, esa horrible verdad lo eclipsó todo. Su amor era real, sí, pero su comienzo era una transacción sucia. Ante los ojos del mundo, ella era una impostora, una cazafortunas. Y la vergüenza, una vergüenza fría y paralizante, la ahogó. «Sofía, no la escuches», empezó Alejandro, girándose hacia ella, su rostro pálido de furia y pánico. Pero ella ya no lo oía. Todo lo que veía eran los rostros acusadores de la multitud, las cámaras que la devoraban, la sonrisa triunfante de Beatriz. Todo su mundo, esa felicidad que había construido tan cuidadosamente, se desmoronaba en un instante. El peso de la humillación fue demasiado. Con un sollozo ahogado, se dio la vuelta. «Sofía, espera», le gritó Alejandro. Pero ella no se detuvo. Corrió. Bajó del escenario y corrió a través de la multitud que se apartaba a su paso, sus rostros una mezcla de lástima y desprecio. Corrió fuera del salón de baile, fuera del hotel, hacia la noche fría, las lágrimas cegando su visión. No tenía idea de a dónde iba, solo sabía que tenía que huir de esa mentira que acababa de explotar y cubrirla de vergüenza. Alejandro se quedó en el escenario, petrificado por un segundo, viendo cómo la mujer que amaba desaparecía. Luego, se giró hacia su tía con una mirada de un odio tan puro y gélido que Beatriz retrocedió un paso, su sonrisa de triunfo vacilando por primera vez. «Has cometido el peor error de tu vida», siseó él. Y sin decir una palabra más, bajó del escenario y corrió tras Sofía, dejando atrás el escándalo, la compañía, la herencia, todo. Porque en ese momento, lo único que importaba en el mundo era la mujer que huía de él, y el terror absoluto de haberla perdido para siempre. La noche se la tragó. Sofía corría sin rumbo. El sonido de los coches y el frío del viento eran un bálsamo cruel para el fuego de su humillación. Cada flash de las cámaras estaba grabado en sus párpados, cada murmullo de la multitud era un eco en sus oídos. No corría de Alejandro, corría de la imagen que le habían devuelto los demás,
la de una impostora, una mujer comprada. El vestido rojo, que horas antes la hacía sentir poderosa y amada, ahora era el uniforme de su vergüenza. Se detuvo en un puente, jadeando, las lágrimas heladas trazando surcos en su maquillaje. Se abrazó a sí misma, temblando, no solo de frío, sino de una desolación que le calaba los huesos. El amor que sentía era real, lo sabía, pero su origen era una transacción. ¿Cómo podía algo tan puro nacer de algo tan sucio? ¿Y si una parte de él, una muy pequeña, todavía la veía como la chica que había comprado para salvar su herencia? La duda era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas. Mientras tanto, Alejandro corría como un loco fuera del hotel. No le importaban los periodistas que lo perseguían, ni su nombre arrastrado por el fango. El mundo que había construido con tanto cuidado se había derrumbado, y en las ruinas solo había una cosa de valor: Sofía. Subió a su coche, sus manos temblaban de furia y miedo. Condujo por las calles, buscándola, llamando a su teléfono una y otra vez, solo para ser enviado al buzón de voz. Su mente era un torbellino de pánico. Sabía a dónde iría. Al único lugar donde se había sentido segura antes que él, con su familia. Condujo hasta el modesto edificio de apartamentos donde vivía su hermana, Lucía. Subió las escaleras de 2 en 2 y golpeó la puerta con una urgencia que rayaba en la desesperación. Cuando Lucía abrió, con los ojos hinchados de haber visto las noticias, Alejandro vio a Sofía detrás de ella, envuelta en una manta, pálida y rota. «Sofía», dijo, su voz quebrada. «Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», respondió ella, su voz carente de toda emoción. No le permitió entrar. Se quedaron en el umbral, con la puerta entreabierta como una barrera insalvable. «Por favor». Lo que dijo mi tía, lo sacó todo de contexto. Empezó así: «Sí, lo admito, pero tú sabes en qué se ha convertido. Sabes que te amo». La palabra, amor, sonó hueca en el estrecho pasillo. «Sé que el mundo entero cree ahora que soy una prostituta con un contrato de matrimonio», replicó ella, su voz temblando por primera vez. «¿Sabes lo que sentí allí arriba, Alejandro? No fue solo la humillación. Fue el recuerdo de cómo me miraste el primer día en tu oficina. Como si fuera algo que podías comprar y desechar. Esa mirada volvió. La vi en los ojos de todos. Pero no en los míos», suplicó él, dando un paso adelante. Lucía puso una mano en su pecho, deteniéndolo. «No te acerques. ¿No ves que le has hecho daño? Sofía, mírame. Soy yo», dijo él, suplicante, dirigiéndose solo a ella. «Soy el hombre que planta rosas contigo, el hombre que sabe que te muerdes el labio cuando estás nerviosa, el hombre que no puede dormirse si no siente tu respiración a su lado. Ese soy yo, no el monstruo que mi tía pintó». Sus palabras la hirieron, porque eran verdad. Y eso lo hacía todo más doloroso. Ese hombre construyó su felicidad sobre una mentira, Alejandro. Y ahora la mentira nos ha aplastado a los dos, dijo ella, las lágrimas volviendo a brotar. «Necesito tiempo. Necesito respirar. Lejos de ti, lejos de tu mundo. El contrato se acabó. Toma tu herencia. Te deseo lo mejor». Y con esas palabras, cerró la puerta en su cara. El sonido del cerrojo fue más definitivo que un disparo. Alejandro se quedó allí, con el puño levantado como si fuera a golpear la madera, pero su fuerza lo abandonó. Apoyó la frente en la puerta, derrotado. La había perdido. La rabia que sintió entonces no tenía precedentes. No era una rabia fría y controlada, sino un fuego blanco y purificador. Regresó a la mansión, que ahora se sentía vacía y monstruosa. Encontró a su tía Beatriz esperándolo en el vestíbulo, con una copa de brandy en la mano y una expresión de suficiencia. «Hice lo que tenía que hacerse», dijo ella. «Te salvé de esa arribista». Él la miró, y la calma mortal en sus ojos la asustó. «Tú no has salvado nada. Has destruido lo único que me ha importado en mi vida. Esta familia, esta compañía, no valen nada sin ella». Caminó hasta la caja fuerte de su despacho. Sacó un fajo de documentos y se los arrojó a sus pies. Eran pruebas de sus propios negocios turbios, de sus malversaciones, cosas que él había sabido y tolerado en nombre de la familia. «Quiero que desaparezcas de mi vida», dijo con una voz letal. «Renunciarás a tu puesto en la junta directiva mañana por la mañana. Te irás del país. Si alguna vez vuelvo a oír tu nombre, o si intentas contactarme de alguna manera, estos papeles llegarán a la fiscalía antes de que puedas pestañear.
He sido claro. El rostro de Beatriz se descompuso. Vio en sus ojos que no estaba bromeando. Había subestimado la profundidad de sus sentimientos y ahora iba a pagar el precio. Eres un desagradecido, empezó a decir. Fuera, rugió él con una furia que hizo temblar los cristales. Y ella se fue, derrotada y humillada. Al día siguiente, el mundo esperaba la respuesta de Alejandro de la Torre. Los medios especulaban sobre un divorcio inminente y la anulación de su herencia. Pero Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Convocó una rueda de prensa en el mismo salón donde todo se había derrumbado. Se enfrentó a las cámaras solo, sin abogados, sin asesores. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era firme. Anoche, se revelaron ciertos detalles sobre el inicio de mi matrimonio, comenzó, su voz resonando con autoridad. Y no estoy aquí para negarlos. Sí, es cierto. Mi matrimonio con Sofía comenzó como un acuerdo comercial. Fue una solución desesperada y egoísta de un hombre que creía que todo se podía arreglar con dinero. Un hombre que era un completo idiota. Hubo un murmullo de sorpresa entre los periodistas. Conocí a Sofía en su peor momento, y en lugar de ofrecerle mi ayuda de manera honorable, le ofrecí un contrato. La obligué a entrar en mi mundo de apariencias y falsedades. Fue el acto más vergonzoso de mi vida, y lo lamentaré siempre. Hizo una pausa, su mirada encontrando una cámara y dirigiéndose directamente a ella, como si pudiera ver a Sofía a través del lente. Pero entonces ocurrió un milagro llamado Sofía. Ella, con su bondad, su fuerza y su increíble corazón, me enseñó lo que es el amor. Me enseñó a ser un hombre mejor. Lo que empezó como un contrato se convirtió en el amor más real y profundo que he conocido. Amo a mi esposa más que a mi propia vida, y la humillación a la que fue sometida anoche es enteramente mi culpa. He pasado mi vida construyendo un imperio, pero el único legado que me importa es el amor y el respeto de esa mujer. No sé si podré recuperarlo, pero pasaré el resto de mi vida intentándolo. En cuanto a la presidencia de la compañía, pueden quedársela. Y con eso, se levantó y se fue, dejando un silencio atónito a su paso. Sofía vio la rueda de prensa desde el pequeño televisor del salón de Lucía. Cada palabra de Alejandro era un bálsamo y una daga. Su defensa pública de ella, su asunción de toda la culpa, la conmovió hasta las lágrimas. Pero la herida era profunda. Los días se convirtieron en semanas. Sofía no volvió a la mansión. Se quedó con su hermana, ayudando a su madre en su recuperación y tratando de reconstruir su propia identidad. Empezó a trabajar en serio en su plan de negocios para la florería. Se reunió con proveedores, buscó locales, volcó toda su energía en su sueño, demostrándose a sí misma que podía hacerlo sola. Alejandro respetó su necesidad de espacio. No la llamó, no la buscó, pero actuó. Una mañana, Lucía recibió una carta anónima que le concedía una beca completa para la universidad de sus sueños. Una semana después, la clínica de rehabilitación de su madre les informó que una donación anónima había cubierto todos los gastos futuros de su tratamiento de por vida. Sofía sabía que era él. Eran sus actos de contrición silenciosos. Un día, mientras buscaba locales, encontró el lugar perfecto, una pequeña tienda en una esquina con encanto, con grandes ventanales. El problema era que el alquiler estaba muy por encima de sus posibilidades. Desilusionada, estaba a punto de marcharse cuando el agente inmobiliario la detuvo. Espere, señorita Vargas. Ha habido un cambio. El propietario ha decidido ofrecerle un contrato de alquiler de 5 años con un descuento del 90%. Dice que es un admirador de las nuevas emprendedoras y quiere invertir en el barrio. Sofía sintió que se le detenía el corazón. Sabía quién era el propietario. Esta vez, era diferente. No le estaba dando dinero. Le estaba dando una oportunidad. Le estaba dando las llaves de su propio sueño. Esa tarde, decidió volver a la mansión por última vez para recoger el resto de sus cosas. Esperaba encontrar la casa vacía. Pero cuando entró, vio a Alejandro en medio del jardín que habían construido juntos. Estaba de rodillas, con las manos cubiertas de tierra, podando las rosas con un cuidado meticuloso. Llevaba unos vaqueros y una simple camiseta, y parecía, en paz. Él levantó la vista y la vio. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en los pantalones. No dijo nada, solo la esperó. Ella caminó hacia él a través del césped. Las rosas están preciosas, dijo ella en voz baja. Las cuido por ti, con la esperanza de que algún día volvieras a verlas, respondió él. Se quedaron en silencio,
el aroma de las flores envolviéndolos. Gracias, dijo ella. Por lo de mi hermana. Por mi madre. Por el local. No tienes que agradecerme nada. Era lo menos que podía hacer. Alejandro, la rueda de prensa. Dije la verdad. Él dio un paso hacia ella, su rostro lleno de una emoción contenida. Sofía, cometí un error terrible. Fui un cobarde arrogante. Pero cada momento feliz que vivimos fue real. Mi amor por ti es lo único real en mi vida. Si me das otra oportunidad, no para ser el matrimonio de la torre, sino para ser simplemente Alejandro y Sofía, te juro que pasaré cada día demostrándote que eres la única dueña de mi corazón. No habrá más contratos. No más mentiras. Sofía lo miró, y en sus ojos vio al hombre del que se había enamorado. Un hombre imperfecto, sí, pero un hombre que había derribado su propio imperio por ella. Un hombre que había aprendido a amar. Se acercó y, poniéndose de puntillas, lo besó. Fue un beso suave, lleno de perdón y de promesas. Él la rodeó con sus brazos, abrazándola como si temiera que volviera a desaparecer, enterrando su rostro en su pelo. Casi te vuelvo a perder por una de mis estúpidas ideas, susurró él contra su cuello. Ella se apartó para mirarlo con una sonrisa pícara. Pues asegúrate de que tus próximas ideas sean mucho más interesantes. Y en la cama, si es posible. Alejandro soltó una carcajada, un sonido genuino y lleno de alivio. Considera esa tu primera orden como la verdadera dueña de esta casa, y de mí. 3 años después, la florería de Sofía, el jardín secreto, era un éxito rotundo. Se había convertido en la florista de moda de la ciudad, famosa por sus arreglos artísticos y su pasión. Alejandro había recuperado la presidencia de la compañía, no por la herencia, sino porque la junta directiva le había rogado que volviera. Dirigía la empresa con una nueva perspectiva, más humana, más íntegra. Renovaron sus votos en una ceremonia íntima y privada en el jardín de la mansión, solo con su familia más cercana, sellando su amor no con un contrato, sino con un compromiso sincero. En un rincón del jardín, bajo un roble, había ahora 2 pequeños columpios. Un niño de 2 años con el pelo oscuro y los ojos grises de su padre empujaba un cochecito de juguete, mientras que una bebé recién nacida dormía plácidamente en los brazos de Sofía. Alejandro se acercó y la abrazó por la espalda, besando su hombro mientras miraban a sus hijos. Lo tenemos todo, ¿verdad?, susurró ella. Él sonrió, su corazón rebosante de una felicidad que una vez creyó imposible. Tú eres mi todo, Sofía. Siempre lo has sido. Él la contrató por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una herencia era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, fuerte e independiente, feliz en el mundo que ella misma construyó, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una unión no reside en los contratos ni en las apariencias, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal.